¿Cómo Un le va, gusto. licenciado? ¿Cómo Santiago está? Muy González bien, ¿y vos? Díaz, politólogo, director de la carrera de Ciencias Políticas en la Universidad. Del norte de Santo Tomás de Aquino. Ahí está, ponemos todo. Bueno, volvamos a lo nuestro. ¿Al debate? Al debate. ¿Cuál es su análisis político de este debate, de este primer debate? Yo creo que los candidatos estuvieron condicionados principalmente por los resultados de las PASO. Hemos tenido un empate virtual entre los tres principales candidatos, Sergio Massa, Patricia Bullrich y Javier Milei. Y en ese sentido también tenemos otra situación muy particular, que tenés un 25% prácticamente de ausentismo, con lo cual ninguno de los tres candidatos principales, porque también hay que recordar que eran 5, esta vez Schiaretti y Miriam Bregman, ninguno de esos tres candidatos arriesgó demasiado. Sí existió ese intercambio, ciertas chicanas por ahí, esperables, un ida y vuelta, respuesta de algunas críticas, algunas pasadas de factura y que eran esperables, pero se vio un debate bastante ordenado, creo yo, por consecuencia del mismo formato que se le dio, ¿no? Se esperaba mucho más, pero... Yo creo que uno estaba acostumbrado a esos minutos libres donde empiezan a gritarse, a hablar uno encima del otro. Me quedo con los debates tucumanos. Exactamente, y que le dan otro dinamismo, pero en este caso hay que rescatar ese orden en donde cada uno tenía la posibilidad de hablar tranquilamente. Vamos analizando a los 5. Arranquemos con Sergio Massa. Bien. Creo que Sergio Massa salió mejor parado de lo que podría haber salido. Tenía mucho que perder siendo funcionario, ministro de Economía, habiéndose filtrado las fotos de Martín Insaurralde justamente ese día, el día anterior, y también habiéndose dado la semana anterior los índices de pobreza, de desocupación, los índices de inflación. Era un ministro de Economía que fue a poner la cara. Exactamente. Yo creo que utilizó eso diciendo que había tomado justamente la brasa caliente, se había hecho responsable y había empezado a gestionar dentro de lo que podía y obviamente trayendo a colación el acuerdo con el Fondo Monetario. Claro. Sin embargo, también, y creo que los más destacables, se diferenció del gobierno, manifestó, y esto no es en una entrevista ni a medias tintas, sino que dijo, este gobierno y mi gobierno, no nombró ni a Cristina Fernández, ni a Alberto Fernández, ninguno de los otros candidatos atacó con vincularlo con Alberto o Cristina, y en ese aspecto hemos visto un Massa independiente, representante del peronismo nacional, pero también independiente del gobierno nacional. Y hubo un momento, licenciado, que dijo, bueno, vamos a... Cuando llegues, porque él ya se dio como presidente, cuando el 10 de diciembre asuma... El gobierno de unidad. El gobierno de unidad. Por eso Unión por la Patria. Vamos a unir a todos, radicales, Juntos justifica por el Cambio. Inclusive cuando lo critican por estas idas y vueltas muchas veces, esos acuerdos esporádicos y electorales que había hecho con el macrismo, con Alberto Fernández, ahora yendo por aparte, etc. O sea, por aparte en el sentido de siendo él el candidato y diferenciándose. Y que todos muchas veces le decían panqueque prácticamente, pero él logró diferenciarse o tratar de dar una impronta particular, creo yo, y por eso salió mucho mejor parado de lo que podría haber salido. O sea, había mucho para atacar. Claro, pero no tenían mucho también de tiempo. Sin embargo, a ver, yo creo que jugás entre eso, ¿no? Entre el ataque, ¿qué haces? ¿Ataco o propongo? Claro, y fíjate que el primer tema ha sido economía. Tenés mucho para criticarlo, es más, prácticamente usaron todo el derecho a réplica los candidatos en el primer bloque. Entonces tenías ahí un factor en contra. ¿Vamos a Javier Milei? Vamos. Empieza con su zona de confort, que es justamente la economía, empieza planteando qué es lo que va a hacer, no habla de dolarización, eso es un tema que tampoco buscaron, o mejor dicho, sí. Es como que sus asesores dijeron, bajemos exactamente, un poquito, sí hubo pasaje de facturas refiriéndose a cómo lo haría, que eso es algo ilógico, que le habla a los jóvenes y no sabe cómo hará para dolarizar ni nada por el estilo. Él obvió totalmente entrar en ese juego. Sin embargo, él logró en un momento del debate, que es el inicio justamente, marcar la agenda
y todos respondían y atacaban a Javier Milei en algún punto, le replicaban a él. Creo yo que en ese sentido ha sido puntos favorables para él y también fue tajante en un momento cuando se habló de derechos humanos y cuando se habla de educación. Y también lo trajeron, la izquierda trajo a Santiago Maldonado. Exactamente, tratando de desacreditar a Patricia Bullrich. Sí. Podemos pasar a Patricia Bullrich, Sí, que yo creo que podría haber tenido mejor performance, podría haberse aprovechado mejor la puesta en escena en este caso, pero no logra encontrar una identidad propia sólida porque vos tenés a tu derecha ideológica a una persona que te está robando parte de tu discurso, que el discurso es Juntos por el Cambio en su momento. Y por el otro lado no te podés volcar hacia la izquierda, tu electorado no es de ese perfil, pero busca confrontar y antagonizar con el kirchnerismo, y ahí está también un problema. Claro, Sergio Massa se aleja, exactamente, se aleja del kirchnerismo, entonces te quita en algún punto ese antagónico que vos usás discursivamente. Yo creo que el que va a votar ya está cansado del antagonismo, exactamente. Claro, bueno, de la grieta y de que Sergio Massa hizo esto, salta no hizo. eso también con esta idea de gobierno de unidad en algún punto. Yo creo que Patricia Bullrich podría haber sido mucho más confrontativa, sí lo fue, no hay que quitarle mérito en ese sentido, pero no terminás de encontrarle una identidad. Cuando tanto Massa o Milei le hacen preguntas sobre economía, empieza a ser dubitativa, no se empieza a entender mucho el mensaje, en consecuencia, si bien dice un par de ideas y uno puede sacar como titulares o como principales puntos de su gestión de gobierno, lo que sería su gestión de gobierno, entendemos que sería orden, equilibrio fiscal, reducción del gasto público, seguridad, con lo cual te marca ciertas ideas, pero no termina desde los discursivos de ser convincente en algún aspecto. Creo que le falta eso, hay que ver si en el segundo debate se consolida, es la última oportunidad que tienen de mostrarse a la gente. Cada uno fue con sus asesores. Totalmente. Juan Schiaretti, otra persona que creo que te dio todas las ganas de irte a vivir a Córdoba. Te pintaba un Córdoba. Un Córdoba ideal que, a ver, obviamente hay que rescatar la gestión que hizo en Córdoba. Es verdad lo que él decía y sustentó su propuesta de nacionalizar ese proyecto cordobés. ¿Usted cree que Schiaretti va a llegar o se va a bajar? Porque hay muchas especulaciones de que se podría bajar. Fue el mimado de los tres principales candidatos. Todos buscaban encontrar una alianza con él. Milei, Massa y Bullrich. Los tres no elogiaron, pero tampoco le pegaron. Claro. Y en los tres momentos, cuando tuvieron que intervenir en algún sentido, le insinuaron esa posibilidad de integrar el gobierno de cada uno, con lo cual vos tenés una figura clave e importante en ese sentido. Bajarse, ¿qué tenés como incentivo para que él se baje? Esa es la cuestión, y creo que esos votos que pueda obtener en las generales son mucho más significativos. ¿Puede repetirlos? Podría repetirlos, a ver, mucho más significativo en las PASO inclusive, o sea, valen más el voto cordobés posterior a las elecciones generales. O sea, si yo saco 5%, 6% y logras subir un poco más, 7%, un 7% te puede dar vuelta a una elección presidencial, con lo cual yo creo, desde el punto de vista estratégico de él, no tendría por qué bajarse. Claro. Tendría que esperar a las generales, aún sabiendo que quizás no es de los principales candidatos para llegar a segunda vuelta. Y después Miriam Bregman, con una oratoria bastante importante, bien desarrollada, creo que es una de las principales dirigentes de la izquierda, que eso hay que destacarlo, pero obviamente ha apuntado a un sector, habló a la clase trabajadora, se refirió y se diferenció también del resto de los candidatos como personas que habían hecho acuerdos entre ellos, habían permitido la gobernabilidad de Macri y el endeudamiento con el FMI, las deudas que toma el gobierno de Alberto Fernández, las leyes que tanto Macri y Alberto Fernández llevaron adelante, etcétera. O sea, los mete dentro de una misma bolsa. Pero no mostraron por qué tienen que votarlos. O sea,
Es como que se pasaron facturas, era un ida y vuelta. Permanentemente, justamente, esa es la cuestión. La Y dinámica de la nosotros televisión es queríamos corta, saber, o sea, claro. tenés tiempo que son tiranos. Y Entonces, queremos saber, a ver, ¿qué nos ofrece como presidente el partido de izquierda, Libertad Avanza, Unidos por la Patria? totalmente, entonces corres con eso en un debate, digamos, critico o propongo. Claro. Schiaretti fue, creo yo, uno de los más ¿Qué propositivos. propuso? Sí, sí. En la parte económica, vemos que Sergio Massa no logró dar todo su plan económico. Milei habla técnicamente, Patricia Bullrich un poco desdibujada, la izquierda uno ya conoce cuál es su idea y Schiaretti dijo replicar el modelo de Córdoba en un sentido de más federalismo, coparticipación obviamente de las provincias, descentralizar lo que es el porteñismo Claro. y en ese aspecto también, o sea, se manifestó como un candidato del interior inclusive y es el único candidato que no es porteño, no vive en el Gran Buenos Aires. Entonces, es un valor agregado, creo yo, de Schiaretti en ese aspecto. Pero como vos decís, no lograron tampoco transmitir mucho de su propuesta de campaña y creo yo también por el, como te digo, Por el poco más allá de tiempo. lo institucional de un debate, de tener que cumplir con la ley, de su rol y compromiso por ser candidato a presidente con la sociedad, es un espectáculo televisivo. Y en el espectáculo televisivo muchas veces las personas esperan titulares, esperan una confrontación un poco más Claro, descarnada. se lo esperaba a ¿no? Milei con el cerro. Exactamente, la motosierra. Entonces, un Milei que ha sido moderado permanentemente, una persona que no se ha salido de sus cabales No, como usualmente fue muy puede bien ser. preparado. Con lo cual ahí vos te das cuenta de un Milei diferente en ese Bueno, aspecto. acá lo dijo la semana pasada el candidato, puede tomar agua licenciado. Sí, gracias. Acá lo dijo la semana pasada el precandidato, perdón, el candidato a diputado por Libertad Avanza en la provincia de Tucumán es el doctor Ricardo Bussi. Bueno, él lo dijo, es un acting lo que hizo, lo que hace Milei. Bueno, incluso él, No Ricardo, es real lo que él dice. Ricardo todo. dijo, a ver, se le planteó, y que también lo planteó Patricia Bullrich, Sí. a ver, ¿por qué votar a Juntos por el Cambio? Porque han ganado gobernaciones, porque tienen también bancada propia en diputados y en el Senado, con lo cual te da gobernabilidad. Pero Ricardo dijo que si llegan a ser gobierno, eso no significa que no puedan sentarse a dialogar con otros sectores, tanto gobernadores, sindicales, movimientos sindicales, movimientos sociales e inclusive también otras fuerzas políticas en el Congreso. O sea, necesitas consenso para aprobar una ley, una reforma de base, sí, claramente, y en ese sentido, o sea, vas a tener que sentarte a dialogar. Y creo yo que hay que tomar en cuenta este detalle. Javier Milei fue muy disruptivo hasta las PASO, ganas las PASO e inmediatamente se modera Y baja. su discurso y Sí, empieza a mostrar quiénes podrían formar parte de su gabinete, con lo cual también muestra peronista de alguna tradición que han estado en distintos gobiernos, ya sea menemista, macrista o incluso formando parte del gobierno kirchnerista, y en ese aspecto, o sea, te da una muestra de que el tipo tiene cierta idea para poder No, porque no construir era poder. conocido. Yo creo que él a través de redes sociales, los jóvenes mucho inclusive. Eso usted es otro que detalle. A ver, Sí, hoy me preguntaban si influye un debate en la determinación del voto. Vos consolidás seguramente tu Sí. núcleo duro, ya tenés un 30% prácticamente en los tres candidatos. Tenés que buscar, encontrar y convencer a esos independientes que no se presentaron y no te votaron. Y en ese sentido, o sea, la moderación puede jugar un aspecto relevante en este sentido. Y Javier Milei lo que tiene es, desde el punto de vista mediático, saben usar muy bien la comunicación. Inmediatamente replican por Twitter, o sea, el ataque que hace diciéndole un gatito, ¿cómo era? Un cariñoso gatito, no me acuerdo cómo, de Miriam Bregman hacia él, te da cuenta de que quizás podés usarlo positivamente después, ¿no? Claro, Entonces, sí. ¿qué pasa si sale la novia diciendo que sí, es verdad que es así Un lindo en gatito. el fuero íntimo, exactamente? Claro, totalmente. Bueno, pero es un león no son cuando las se chicanas. presenta en público. Entonces, o sea, tenés elementos para darlo vuelta a ese argumento. Creo yo que ellos utilizan muy bien y que podemos estar viendo un electorado que se empieza a interesar por la cuestión política en algún sentido, saber quiénes son sus
representantes, y por otro lado que al estar hipercomunicados hoy en día, nos comunicamos por redes sociales, por celulares, por los medios tradicionales. Sí, Streaming del debate fue bastante significativo, con lo cual es una generación nueva que muchas veces, si el político la descuida, el político tradicional la descuida, podés no llegar a ese electorado, con lo cual termina influyendo directamente en el voto. Y no necesariamente son jóvenes de 18 a 20 años. No. Los indecisos también, los que no votaron en la PASO, yo creo que en estos debates van a tomar ya la decisión. Yo creo que pueden tomar su decisión. Si es que no aparece algún otro escándalo, cosas así por el estilo, que seguramente termina influyendo más quizás que el debate. Bueno, licenciado, un gusto la siempre, semana que viene lo vamos a tener nuevamente porque se viene el segundo debate, vamos a ver qué pasa. Escuchábamos la palabra del licenciado Santiago González Díaz.